Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Dios está listo para hablarnos. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharlo? Amén. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Querido Padre que estás en lo más alto del cielo, una vez más, nos dirigimos a ti con reverencia, implorando tu dirección, implorando, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Habla, Señor, a cada hijo tuyo que ha venido con sinceridad a escuchar tu palabra y que tenga la seguridad de que está en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Me imaginaba que lo iban a terminar. Gracias. Hay dos cosas, tenemos dos opciones en cuanto al servicio: servir o morir. Debemos entender lo que aprendió un niño de 7 años que quería saber por qué había nacido y le preguntó a su papá y su papá le dijo que Dios tiene un propósito para todas las personas y por tal motivo permite que vengan a la existencia y les conserva la vida. A los pocos días el niño tuvo un accidente muy grande y quedó gravemente herido. Todos pensaban que iba a morir, pero increíblemente se recuperó. Él dijo: yo sé que Dios me conservó la vida porque tengo un propósito que cumplir y espero cumplirlo. Debemos entender, queridos hermanos, que estamos aquí por algo, para algo, a fin de lograr algo. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2. Me llama la atención lo que dice, ¿me acompañan? Josué 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Se llama a Moisés como siervo de ¿quién? De Jehová. Qué privilegio, hermanos, recibir ese nombre. Saben que a lo largo de la Biblia se menciona muchísimas veces a Moisés como siervo de Jehová. Es casi como un apellido de Moisés. Ustedes busquen todas las veces que aparece el nombre de Moisés y muchas veces van a encontrar Moisés, siervo de Jehová, Moisés, siervo de Dios. Había un hombre que fue el mayordomo de 8 presidentes en los Estados Unidos. Trabajó para la persona más poderosa del mundo por 36 años. Él comenzó lavando platos, recibía menos del salario normal, pero era feliz y nunca perdió un día de trabajo. Fue fiel en su servicio y llegó a ser el jefe de los mayordomos. Cuando murió el presidente John F. Kennedy, lo invitaron al entierro, pero no fue porque la Casa Blanca debía ser atendida y era su responsabilidad. Pero eso sí, ayudó a la esposa del presidente con los pequeñitos, le ayudó a cuidarlos. Se hizo una película, se la recomiendo, que se llama El Mayordomo, una extraordinaria vida. Cuánta gratitud debieron sentir esos 8 presidentes por el fiel servicio de este hombre. Qué privilegio será llegar a ser siervos del presidente, siervos de una persona importante. Qué privilegio es para pobres mortales que podamos ser llamados siervos de Dios, siervos del Rey del universo. Amén. ¿Será que Dios pueda decir lo que dijo de Moisés allí en Números capítulo 12? Me acompañan Números 12, versículos 7 y 8. Números 12, versículos 7 y versículo 8. Dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Qué privilegio ser considerado un fiel siervo de Dios. Saben que el plan de Dios siempre ha sido que todos sus hijos, todo su pueblo sea su siervo. Y eso es también para los niños. En la Biblia yo encuentro a un Samuel que sirvió a Dios desde los 4 o 5 años más o menos. Samuel es el ejemplo de que un niño de 4 o 5 años puede ser un siervo de Dios. Es decir, cada miembro de iglesia, cada uno de los que estamos aquí, podemos y debemos ser siervos de Dios. En cualquier lugar donde estemos, en cualquier trabajo. ¿Sabe que una vez había un policía cristiano que oraba para que Dios le diera otro trabajo por las cosas tan terribles que veía? Asesinatos, violaciones, tantas cosas terribles, masacres. Y como Dios no le respondía dándole otro trabajo, él oró pidiendo que le ayudara a servir donde él estaba. Y fue gracias a su servicio que varios criminales se convirtieron al evangelio. Las personas más difíciles de ganar, hermanos, son los más difíciles. Y él dijo: Señor, ayúdame aquí donde estoy a servirte. Y gracias a su servicio, varios criminales se convirtieron al evangelio. ¿Cómo puedo ser un siervo de Dios? ¿Saben que tiene que pasar algo? Éxodo capítulo 9 nos dice lo que tiene que pasar en nuestra vida si queremos ser siervos de Dios. Éxodo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Israel necesitaba ser libre de la esclavitud de Egipto para servir a Dios. Si queremos ser siervos de Dios, necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas lindas quieren ser siervos de Dios, pero no pueden porque son esclavos del pecado? ¿Cómo puedo ser libre del pecado? ¿Podemos solos? ¿Podemos ser libres solos del pecado? No podemos. Así como el pueblo de Israel no podía liberarse por sí solo de la esclavitud de Egipto, pero bendito sea Dios que no escatimó recursos para liberar a su pueblo. Las aguas se convirtieron en sangre. Brotaron millones de ranas en toda la tierra de Egipto. Piojos, moscas, peste sobre el ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad por 3 días y la muerte de cada uno de los primogénitos egipcios. Dios infundió tanto respeto, hermanos, en los egipcios hacia los israelitas, que no solo los dejaron ir, les dieron todo lo que necesitaban para el camino, joyas, todo lo que ellos necesitaban, lo que pedían se los daban. Cuando Faraón se arrepintió y fue con su ejército para recuperar a sus ex esclavos, Dios abrió un camino en medio del mar para que su pueblo pasara y sus enemigos fueron destruidos. Dios no escatimará recursos. Si necesita todo el cielo para salvarte, lo va a hacer. Tenemos que creer en su poder para hacerlo. Tenemos que tener fe en Él. ¿Qué significa ser siervo de Dios, hermanos? ¿Qué significa? ¿Saben que en la Biblia ser siervo de Dios es sinónimo de trabajar incansablemente por la salvación de las almas? Noé, siervo de Dios, trabajó 120 años por la salvación de las personas de su pueblo. Moisés y Josué trabajaron por la salvación de Israel. La Biblia nos presenta jueces como Gedeón, como Sansón, reyes como David, Salomón, Josías, Ezequías, profetas como Elías, Jeremías, Daniel, Jonás, apóstoles como Juan, Pedro, Santiago, Pablo, personas que vivieron y murieron para la salvación de las almas. Todos ellos, hermanos, recibieron opresión,
rechazo, burla. Y el más grande siervo de todos, nuestro Señor Jesucristo, dejó todo allá arriba, hermanos, y vino aquí. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos decir, quiero ser como David, quiero ser como Moisés, quiero ser como Daniel, quiero ser como Jesús, y no sentir un profundo deseo en el corazón por la salvación de las almas? Si ellos lo sintieron, queremos ser como ellos. ¿Cómo podemos decir quiero ser como ellos y no sentir ese deseo de ayudar a que las personas se salven? ¿Cuánto vale un alma, hermanos? ¿Cuánto vale un alma? Un alma, queridos hermanos, vale más que el descanso que podemos tener, vale más que la comodidad que podemos tener, vale más que todo el placer que podamos sentir, vale más que todas las riquezas que podamos tener. Un alma vale la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué casi nunca le damos a un alma el valor que le debemos dar? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona está en peligro de muerte? Cuando una persona está en peligro de muerte, se hace todo lo posible y a veces hasta lo imposible para salvarla. En Estados Unidos estaba haciendo un pozo y cuando estaba casi terminado el pozo, la tierra se desmoronó. Y había un hombre todavía al final y quedó sepultado allí. Inmediatamente todos los trabajadores, ingenieros, mecánicos, agricultores, todos se movilizaron para rescatarlo. El grito de todo el mundo era: sálvenlo, sálvenlo. Trabajaron con toda su energía, quedaron bañados en sudor y sus brazos temblaban por tanto esfuerzo. Cuando lograron rescatarlo, el grito de alegría parecía escucharse hasta el cielo. ¿Era mucho escándalo por salvar a una persona? ¿Era mucho esfuerzo nada más para salvar a una persona? No. ¿Con cuánta más razón nosotros deberíamos esforzarnos, luchar para la salvación de las personas? ¿Qué pensará Jesús, hermanos, cuando ve que no movemos ni un dedo para llevar salvación a los demás? Ni un dedo, ni una uña. ¿Qué pensará Jesús? Esta ilustración que les voy a decir no es mía, es del pastor Andrés Portes. Imagine que usted tiene un niño y ese niño cae en un río y la corriente se lo está llevando. Y su vecino, su gran amigo, lo ve, pero por no mojarse la ropa, deja que la corriente se lo lleve. En la tarde que usted llega del trabajo, le dice: vecino, no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Su niño cayó en el río y se lo estaba llevando la corriente, pero yo me acababa de cambiar para ir a trabajar y no me podía mojar. Y se lo llevó y se ahogó. ¿Qué le hace usted a esa persona? Dígame, le dicen: ah, no hay problema, yo hago otro niño. Tengo mi esposa todavía. ¿Qué le hacemos a una persona que hace eso? Dígame, ¿qué pensará Jesús, hermanos, cuando ve que no hacemos nada por la salvación de las personas? Vemos que se están perdiendo, se los está llevando el río, se están ahogando y no hacemos nada para salvarnos. Sus hijos son hijos también, son criaturas de Él también. Dice el deseado a todas las gentes, página 753. Los sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios. Y los que no extienden una mano auxiliadora a sus semejantes que perecen, provocan su justa ira. Los que no extienden una mano para auxiliar a los que perecen, provocan su justa ira. Aun si salváramos a una persona, queridos hermanos, hemos logrado una gran hazaña. Solo por llevar a una persona a la salvación. ¿Cuántos
Pueden decir, no levante la mano, pero pueden decir, he llevado, aunque sea una persona, a la salvación. Estoy seguro que la minoría podría levantar la mano. Aunque sea una persona que ganemos, estamos haciendo algo grande, porque un alma vale mucho. Un alma vale todo para Dios. Dios quiere que trabajemos tan siquiera, aunque sea un alma. Había un capellán del ejército y estaba atendiendo a un hombre que se estaba muriendo. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti antes de que te mueras? Le dijo, por favor, escriba a mi maestra de iglesia cuando era niño y dígale que muero como cristiano gracias a las buenas enseñanzas que ella me dio. El capellán conocía a la maestra y le escribió. A las pocas semanas la maestra respondió y dijo, que Dios me perdone, porque hace poco renuncié a mi trabajo como maestra de iglesia porque creía que no servía para nada. Y ahora me estoy enterando que mi trabajo sirvió para que un alma fuera ganada para Cristo. Voy a regresar y voy a servirle hasta el fin de mi vida. A veces, hermanos, podemos pensar, y aquí debe haber varios, que su trabajo que está haciendo en la iglesia no sirve, que lo que hace o lo que sabe hacer no sirve, pero podemos tener la fe de que a su tiempo Dios nos dará una recompensa. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Moisés, hermanos, a quien estamos estudiando como siervo de Jehová, prefirió estar 40 años en el desierto, batallando con un pueblo terco, testarudo, sonso, cabezón, incrédulo, un pueblo quejoso, que disfrutar de todo lo que podía aspirar como hijo de la hija de Faraón, todo para que el pueblo de Dios se salvara. Sí, porque cuando Dios vio el pecado de Israel y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Los voy a destruir y de ti voy a hacer otro pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Ah, sí, Señor, claro. Intercedió para que el pueblo no fuera destruido. Y muchos dicen, ay, se ve como que Dios medio malo aquí. Dios no le quería dar un cargo mayor a Moisés. Él como que le estaba diciendo, tú decides, ¿quieres seguir batallando con este pueblo? Te doy la oportunidad, están destruidos. Y es justo eso porque habían pecado. Pero Moisés le dijo, no, voy a seguir sirviendo, voy a seguir adelante. Queridos hermanos, ¿cuánto se quejó el pueblo de Dios contra Moisés? ¿Cuántas veces lo quisieron apedrear? En cuestiones así, son muy oportunas las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo, mucha gente es irracional, ilógica y egocéntrica. Aún así, ámalos. Si haces el bien, la gente te acusará de tener motivos escondidos y egoístas. Aún así, haz el bien. Si tienes éxito, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. Aún así, ten éxito. El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, aún así haz el bien. La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable, aún así sé honesto y franco. Aquello que pasas la vida entera construyendo puede que sea destruido de un día para otro, aún así construye. Algunas personas necesitarán tu ayuda mucho, pero puede que te ataquen cuando los ayudes. Aún así, ayúdales. Dale al mundo lo mejor de ti y terminarás siendo pateado en los dientes. Aún así, dale al mundo lo mejor de ti. A veces podríamos pensar que ser siervo de Dios no es lo mejor, por todo lo que hay que sufrir. Pero hay una herencia, una recompensa a los que son fieles siervos de Jehová. ¿Cuál es esa herencia? Isaías 54. Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Dice la palabra de Dios: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. A todos aquellos que sean fieles siervos de Dios, Dios les dirá: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que son fieles siervos de Dios pueden tener una seguridad. Esta cita ya la leí un miércoles, pero no todos estaban. Dice El conflicto de los siglos, página 534. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Quieres saber si tu nombre está en el libro de la vida? Analiza si eres un siervo de Dios. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Por eso solo hay dos opciones: servir o morir. Si yo quiero vivir para siempre, mi nombre tiene que estar escrito allí. Y si quiero que esté escrito allí, tengo que ser un fiel siervo de Dios, servirle por amor, por gratitud, por lo que Él ha hecho por mí. A veces, hermanos, podemos pensar que lo que hacemos, sí, lo intentamos, servimos, pero pensamos que somos un fracaso, que lo que hacemos todo nos sale mal. Una vez me pasó, yo estaba en el primer año de la carrera en Cuba y a un amigo se le ocurrió que fuéramos a predicar a las guaguas, los camiones de allá. Y al principio era un amigo el que nos invitó de Panamá y los demás éramos mexicanos, 4 mexicanos. Y al principio como que lo pensamos, como que no, ¿verdad? Nunca lo habíamos hecho, pero nos animó y entonces nos lanzamos. Yo llevaba mi guitarra, íbamos a cantar unos coritos, otro llevaba un montón de calendarios así grandes, llenos de textos bíblicos. Y algunas guaguas de allá son de 2 cabinas, de 2 vagones. Es un solo motor, un solo volante, pero son 2, el doble un camión, pero 2 veces. Y eso hace que quepan muchas personas. Y nos subimos por en medio, yo me senté en la parte de atrás, el de los calendarios también. El de los calendarios los agarró porque dijo: yo no voy a hablar, yo solo reparto los calendarios. Y el que nos invitó se puso de pie, los otros también, y dijo, mi amigo de Panamá: en la próxima parada voy a empezar. Y llegamos y no lo hizo. En la próxima sí voy a empezar. Y pasaron varias paradas y en la próxima tenía miedo, hasta que comenzó a hablar, pero su voz casi no se oía porque el camionero tenía su música ahí a todo lo que daba y casi no se escuchaba la voz. Yo decía: esto va a salir mal. Después el camionero
hace como una maniobra, frenó o aceleró, ya no sé qué hizo, y provocó que todos los calendarios a mi amigo se le cayeran y se le rispearon por el pasillo del camión. Y eran muchos. Ahí están juntándolos todos, la gente nomás viéndolos así asustados. Y luego el que nos había invitado me dijo, comienza dirigiendo unos cantos. Y yo al principio me dice que no escuchaba, hermanos. Debo ser sincero. Pero después me animé. No sé, agarré valor y comenzamos a dirigir cantos, varios cantos. Después predicaron los 3 que sobraban, así unos minutos cada uno, y nos bajamos. Cuando nos bajamos, hermanos, yo decía, ay, esto, qué pena. Comenzaron a felicitarnos. Nos dijeron que estuvo muy bien lo que habíamos hecho, que si de dónde éramos, de qué iglesia, de qué país. Y ahí yo entendí que aunque a veces aparentemente las cosas parecen que sean un fracaso para uno, Dios las convierte en victoria. Así que no nos desanimemos, hermanos. Desde entonces, varias veces fuimos a las guaguas a predicar, con guitarra y todo, y orábamos, cantábamos, despedíamos el sábado con varias personas. Una vez recibimos el sábado en una plaza y la gente ahí estaba a nuestro lado y nos escuchaba. Fuimos a hospitales, asilos de ancianos. Las oportunidades nunca faltan. A veces podemos pensar que las oportunidades faltan, o podemos pensar que las personas no nos van a querer escuchar, o podemos pensar que sí nos quieren escuchar, pero no es urgente hacerlo ahora. No hay problema, podemos posponer predicar la palabra de Dios. Si has pensado eso, déjame terminar con una historia. Una vez un pastor estaba dando una campaña todas las noches, una semana, y en las mañanas, en el día, visitaba a las visitas, a las personas que venían por primera vez. Y visitó especialmente a una familia porque vio que la señora estaba muy interesada en escuchar la palabra de Dios. Cuando llegó a la casa, estaban comiendo y habían recibido una visita. Y él pensó que mejor iba a esperar a otro momento mejor para hablarle de Dios y para orar con ellos. Nada más saludó, ni siquiera oró, saludó y se fue. En la noche la señora no fue al culto. Y en la mañana siguiente se enteró el pastor que la mujer se había suicidado. Lo primero que le vino a la mente, ayer no le hablaste de Dios. Ayer ni siquiera oraste con ella. Y ahora es muy tarde. Queridos hermanos, que no caiga sobre nosotros el peso de un alma perdida porque no le hablamos cuando debíamos hablarle. Y me dices, ¿cómo sé cuándo debo hablarle? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cada momento. No hay horarios. ¿Quieres levantar a las 3 de la mañana a alguien? A tiempo y fuera de tiempo. Las últimas palabras de Jesús en esta tierra fueron, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir, hermanos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos aquí queremos ir? Queridos hermanos, una vez yo estaba tocando la guitarra y escribí un canto. En este canto yo le expresé a Dios mi deseo de dedicar cada momento, cada segundo a predicar el Evangelio. Si ese es tu deseo, te invito, mientras lo escuchas, si es tu deseo, colócate de pie, acércate aquí, voy a orar. Yo sé que aquí hay personas que van a ir y van a predicar el Evangelio. Amén.
Dios quiere verlos levantarse y pasar al frente manifestando su deseo de ayudar a que muchas almas sean salvas, de consagrar todo el tiempo, todo el espacio, todos los recursos para que muchas almas encuentren la salvación. Mientras yo viva en este mundo, he de predicar de mi Cristo. Cada momento, cada segundo, lo dedico a Él y me alisto para su gloria proclamar. Yo iré a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Yo iré, predicaré la salvación que solo Cristo puede darnos con su amor. Yo iré. Yo iré, mientras mi cuerpo aún respire, he de predicar buenas nuevas y que la gente cuando me mire vea que Cristo está en mí y se conmueva para su gloria proclamar. Yo iré a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Yo iré, predicaré la salvación que solo Cristo puede darnos con su amor. Yo iré a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Yo iré, predicaré la salvación que solo Cristo puede darnos con su amor. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Amén. Una vez dijo John Wesley, siempre que puedas, haz todo lo bueno que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas y a toda la gente que puedas. Que podamos consagrar, hermanos, cada momento, cada instante al servicio de nuestro Dios. Que cuando vayamos al cielo nuestra corona esté repleta de estrellas que testifican de una vida consagrada a predicar el Evangelio. Oramos. Querido Señor, te agradecemos por tu palabra que nos analiza, pero también que nos transforma, que nos dice lo que debemos cambiar, pero que nos da el camino para lograrlo. Que cada hijo tuyo, Señor, podamos entender que es tiempo de trabajar, no es tiempo de dormir, no es tiempo de reposar, es tiempo de trabajar. Señor, que mis hermanos a través de este mensaje podamos despertar, podamos crear conciencia de que este mundo se está acabando y la gente se está perdiendo.
que compartamos la bendición de conocerte. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia misionera. Una iglesia, Señor, que vive cada momento para llevar a las personas a tus pies. En el nombre maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.